Y en Consejo de Redacción venimos realizando seguimiento a todo el proceso de campaña electoral con miras hacia 2022 de los diferentes partidos, movimientos políticos y por supuesto también sus líderes. En junio de este año fue presentada la Coalición de la Esperanza, una unión de diferentes líderes de centro y centro izquierda que vienen trabajando bajo 4 líneas programáticas. Hoy en Consejo de Redacción vamos a hablar con 3 de esos líderes que ya están aquí en nuestro set de Consejo de Redacción y los vamos a saludar. Está con nosotros Juan Fernando Cristo Bustos, abogado, quien fue senador, también ministro del Interior en la presidencia de Juan Manuel Santos. Bienvenido, doctor Juan Fernando Cristos, a Consejo de Redacción. Buenos días, muchas gracias, encantado de estar acá y muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Jorge Enrique Robledo Castillo, arquitecto, profesor y senador de la República desde el año 2002. Bienvenido, senador Robledo. Muchísimas gracias por la hospitalidad. Un saludo a todos los televidentes. Y también hace parte de esa Coalición de la Esperanza Sergio Fajardo Valderrama, matemático, profesor, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia. Bienvenido, doctor Valderrama, a Consejo de Redacción. Muy buenos días, me da mucha alegría en esta Medellín tan linda y estos amaneceres que estoy viendo allá, la Comuna 13. Amaneció bonita la Muy ciudad, bonita. veíamos también la imagen que nos regala la producción y con ellos vamos a hablar acerca de todas esas propuestas. Como ya lo decimos, son 3 líderes que hacen parte de esa Coalición de la Esperanza y yo quisiera empezar con esta pregunta, pero antes también indicar pues que esto no es un debate, queremos tener una conversación amena con ellos. Sin embargo, por términos de equidad pues hemos establecido que van a responder las mismas preguntas y se va a dar el mismo tiempo para responder esas preguntas. Vamos a tener 1 minuto para que cada uno de ellos pues dé respuesta. Vamos a iniciar hablando acerca de los 3 años que cumple el mandato del presidente Iván Duque y lo que resta, cuáles son la mirada que se tiene de este año de gobierno, pues qué falta, qué es lo que piensan que cómo va a concluir, teniendo en cuenta pues los diferentes retos que se han enfrentado. Y empezamos con usted, doctor Juan Fernando Cristo Bustos. ¿Cómo ve este año que le falta al gobierno de Duque? Muy largo, larguísimo, mucho tiempo. El que le falta al presidente Duque, porque estos 3 años han sido un desastre para el país. Hoy la Coalición de la Esperanza sacó una declaración de todos los líderes de la Coalición de la Esperanza al país, haciendo un balance. Y voy a hacerle el resumen. En estos 3 años del gobierno del presidente Duque ha aumentado la pobreza en el país, ha aumentado el desempleo en el país, han aumentado el número de hogares de Colombia que no pueden tener sus 3 comidas al día, están sufriendo hambre. Y eso no es solo por la pandemia, es también por el mal manejo de la pandemia y por una política económica destinada fundamentalmente a privilegiar a los más poderosos de este país desde la reforma tributaria del 2019. Pero además del tema social, en el tema internacional, durante estos 3 años pasamos de ser la niña bonita de la comunidad internacional después del acuerdo de paz, todos los elogios, toda la buena imagen del país, que eso se traduce en inversión en turismo para generar empleo en el país, pasamos a ser ahora la novia fea por los atropellos a los derechos humanos, por la no implementación del acuerdo de paz y una política exterior muy equivocada, interfiriendo elecciones incluso en Estados Unidos y rompiendo toda comunicación con Venezuela. Y finalmente en el tema de seguridad lo que hemos visto es un deterioro de la seguridad en estos 3 años, porque este gobierno ni implementó el acuerdo de paz y ha sido muy ineficaz en el combate a los grupos violentos, con lo cual a muchas zonas del país, incluyendo Antioquia, mire lo de Ituango, ha vuelto el desplazamiento forzado y la violencia generalizada. Precandidato Jorge Robledo, ¿y usted cómo ve este año que resta? Según eso que nos cuenta el doctor Cristo, ¿habrá tiempo para reivindicar? No, yo no veo ninguna posibilidad de que el doctor Duque corrija el rumbo, porque él es propenso al error, ¿no? Como esos que son propensos a la gripa o ese tipo de cosas y se contagian fácil. El caso del doctor Duque es que tiene una vocación de desacierto inmensa. Es clarísimo que va a insistir y va a seguir insistiendo tercamente en sus malas políticas, entre otras cosas porque como es un año de campaña electoral, lo que va a hacer es como acorazar a su gente, digamos, ¿sí? Montar un relato que no corresponde con la realidad, lo que hizo el 20 de julio, ¿no? que fue un discurso larguísimo en
en el Congreso que yo al final me quedé esperando que apareciera alguien y dijera, y ahora más cuentachistes, porque realmente lo que estaba diciendo no corresponde con la realidad. Lo que dijo Juan Fernando es así, este es un desastre de la política económica interna, de la política internacional, de los asuntos sociales, de los problemas de la violencia, definitivamente muy mal las cosas, y no veo posibilidad de que corrija, porque se empeña tercamente en sostener un modelo económico, político y social que no funciona, pero que claro, a él sí le funciona, pues a sus amigos, ¿no? Hay unos cuantos a los que las cosas les salen bastante bien. Candidato Sergio Fajardo, ¿y usted cómo ve el panorama de este año de mandato que resta del presidente Iván Duque? Mal. Ya pues mis dos compañeros han hablado. De hecho, pues la coalición sacó hoy un comunicado temprano que Juan Fernando Cristo resumió, pero lo voy a decir 2 puntos para complementar lo que estamos diciendo. Primero, el presidente Duque llegó por 2 razones al poder. Una, la polarización construida alrededor del acuerdo de paz y una confrontación en nuestro país que eran ya los primeros pasos asociados con el miedo y la rabia. Llegó con la polarización. Y 2, llegó porque era el de Uribe. Y llegó con incapacidad para conducir a Colombia, sin un norte claro, eso quiere decir cuál era el proyecto de país, hacia dónde nos dirigíamos, y con la incapacidad de articular un equipo, de darle sentido a su trabajo como presidente para llegar a donde quisiéramos llegar. Y eso se ve en los resultados. Es un manejo, si uno hace un esfuerzo y dice, bueno, ¿en qué hemos mejorado en Colombia? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son los proyectos que tenemos enfrente? No existen. El país más polarizado, sin rumbo, sin norte, y vamos a terminar en unas malas condiciones en Colombia. Una pregunta para los tres. Acaba de pasar un periodo de turbulencias, manifestaciones, protestas sociales. ¿Qué enseñanzas? ¿Qué le queda al país y qué le queda a ustedes para recoger de lo que ha pasado en estos meses donde la gente ha salido a la calle? Doctor Cristo. Pues yo creo que para mí queda fundamentalmente una lección de que cualquier gobierno en Colombia hacia el futuro, y esperamos que sea el gobierno de la coalición de la esperanza, tiene que entender que tenemos una nueva sociedad, un nuevo país, que entre otras cosas tiene mucho que ver con la firma del acuerdo de paz del año 2016, porque firmada la paz, desmovilizada las FARC, muchos sectores de la sociedad colombiana se quedaron sin agenda, sin a quién responsabilizar de todas las cosas malas, y se quedaron en un discurso igual sobre el mismo tema que quieren repetirlo en el 2022. Y aquí tenemos que entender que hay una nueva sociedad, cientos de miles de jóvenes protestando, y así tiene que el próximo gobierno entender que el tema de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y generar oportunidades a la gente tiene que estar en la agenda de cualquier gobierno hacia el futuro. Y segunda enseñanza, escuchar. Un gobierno que no escucha, un gobierno que ni atiende ni entiende las protestas, porque estas empezaron en el 2019, no el 28 de abril, y se fue acumulando ese sentimiento de la sociedad. Y este es un gobierno con un déficit de diálogo social crónico que yo creo que tenemos que solucionar hacia el futuro. Tiene que hacerse un gobierno abierto, transparente, que escuche a la comunidad y escuche a la gente. Doctor Robledo, ¿usted qué opina de todas esas enseñanzas que dejan entonces esas movilizaciones para el país? Yo creo que la primera gran enseñanza es el sufrimiento social, el dolor social que hay en Colombia. Eso es lo que expresa esas grandes protestas que no tienen antecedentes en la historia de Colombia. Es que los niveles de desempleo, de hambre, de literalmente hambre, de falta de oportunidades, o sea, son demasiadas las cosas, los niveles enormes de corrupción, de desigualdad social, etcétera, es lo que saca a la gente a la calle a protestar, y un gobierno indolente no atiende los reclamos como debería ser. El segundo aspecto es que queda demostrado que esas movilizaciones sociales, y me refiero a movilizaciones sociales pacíficas, sin violencia, sin destrucción de la propiedad pública ni privada, definitivamente son capaces de lograr cambios importantes. Por ejemplo, se hunde la reforma tributaria de Duque Carrasquilla, la primera, y esta que ponen ahora, que sigue siendo mala, por lo menos ya no es aumentándole el precio de la comida a los más pobres de Colombia, que eso es una cosa realmente inaudita. Yo creo que la tercera conclusión que hay que sacar es que definitivamente hay que cambiar el modelo económico y social dentro de la economía de mercado, pero hay que hacer cambios. Es que a la gente no la pueden dejar en la pobreza y el hambre y además pedirle que aplaude y esté contenta en lo que está sucediendo. Entonces hay
que hacer modificaciones, más fuentes de empleo, más fuentes de empleo, más fuentes de empleo, y para eso hay que unir al país en un proyecto en el que quepan, por supuesto, los trabajadores, las clases medias y los empresarios, porque si no es en un esfuerzo colectivo, no es posible cambiar las causas, que es el problema más grave, las causas de estas enormes protestas. Precandidato Fajardo, su respuesta a esta pregunta. Pues lo primero que tenemos que reconocer es que en Colombia, esta frase me gusta a mí para ponerle un título a lo que quiero decir, Colombia se llenó el vaso. Y se llenó el vaso significa que hoy en nuestro país, en amplios sectores de la sociedad, hay una conciencia muy grande acerca de las desigualdades profundas que tiene Colombia. Hay un malestar muy grande con la institucionalad. Aquí en Colombia se perdió la confianza en las instituciones, no se cree en nada ni en nadie, la justicia se ha desvalorado, la fuerza pública y ha habido una serie de incidentes que han hecho que se pierda confianza y eso se traduce en un malestar social muy grande. Y el primer punto que quiero resaltar dentro de eso es no equivocarnos en el diagnóstico, no reconocer la dimensión de lo que está ocurriendo en Colombia y, por ejemplo, pretender, como algunas personas pretenden, decir que eso es Maduro, que eso es Petro, que eso es falso. Tenemos que entender la dimensión de lo que está ocurriendo y en esas circunstancias es cuando el país cambia. Y nosotros en la Coalición de la Esperanza lo que pretendemos es el cambio, un cambio para construir por fuera del miedo y la rabia, para pasar una página en nuestra sociedad, pero esos temas sociales hay que atenderlos. No se atendieron en el 2019, no se van a atender ahora y Colombia va a cambiar. Y repito, el reto es quiénes tienen la capacidad para entender la dimensión de los problemas que estamos enfrentando. Esto es en primera circunstancia un liderazgo social que se entienda las dificultades que tiene Colombia para construir respuestas alrededor del tema del empleo, el mundo joven asociado con las consideraciones ambientales, el papel de las mujeres en nuestra sociedad, el desarrollo rural, la lucha frontal contra la corrupción y por supuesto siempre una palabra que donde esté yo siempre menciono, que es la educación. Doctor Robledo, ya que usted mencionaba la reforma tributaria que generó todas las historias que hemos conocido en estos últimos meses, precisamente quiero preguntarles cómo ve la viabilidad de ese proyecto de ley en el Congreso. Pues a mí no me sorprendería que los amigos del gobierno del presidente Duque tengan los votos suficientes, porque pues él logró como remontar el Frente Nacional, reconstituirlo y tiene allí unas mayorías fundamentalmente constituidas por los mismos con las mismas y en particular en asuntos económicos ellos suelen unirse, pero definitivamente esa no es la reforma que necesita Colombia. Por razones del tiempo me voy a referir a una sola cosa y es que les van a aumentar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas del 30 al 35% en renta. Eso es una barbaridad a las pequeñas y a las medianas, porque si a las mayores les suben los impuestos tienen músculo financiero y económico para atenderlo, pero a las pequeñas y medianas es absolutamente inaceptable, absolutamente inaceptable. Es más, en muchos países del mundo no es así, las tasas de tributación son distintas. Lo pongo esto simplemente como un ejemplo de que no pierden el desenfoque en lo que tiene que ver con sus concepciones neoliberales. Precandidato Fajardo, ¿y usted cómo ve el panorama de esa reforma tributaria, de ese proyecto de ley que ya cursa en el Congreso? Pues va a pasar. Es una reforma tributaria momentánea que muestra que el gobierno, pues, después de lo que pasó en nuestro país, que se desató el 28 de abril, que recogió todo ese malestar acumulado, que repito, desde el 2019 venía ese malestar, que la pandemia elevó a unas dimensiones mucho más altas, naturalmente porque nos desnudó y nos puso enfrente de las desigualdades de todo el sufrimiento de tantas personas en Colombia. 42% de las personas en Colombia hoy están en condición de pobreza. El desempleo hoy en nuestro país es alrededor del 15%, en las principales ciudades es cerca del 17%. Jóvenes tienen un desempleo cercano al 30%. Entonces, después del error que cometieron, que mostraba la incapacidad de entender y conectarse con la gente, con la reforma tributaria que se presentó en manos del ministro Carrasquilla, pues aquí pusieron una versión limitada que sirve para salir del paso, conseguir unos recursos para atender unas necesidades y utilizar esos recursos en lo que viene de este año para el presidente, para llevar unos subsidios y para tratar de influenciar a la opinión pública con esos recursos, pero después vendrá otra reforma tributaria verdadera que entienda la dimensión de los problemas sociales, que el papel del Estado que tiene que jugar, que las personas con mayor capacidad, y estoy hablando de personas, tributen de acuerdo a esa capacidad y esa riqueza, que cuidemos nuestras empresas en nuestro país para generar más empleo. Doctor Cristo, ¿y usted cómo ve el panorama para esa reforma? Pues como dice Sergio, esto no es la reforma estructural que necesita el país y estamos hablando de eso desde hace tiempo. El gobierno cometió una enorme equivocación
en la reforma que presentó en abril, porque nunca tuvo las mayorías para hacerlo e insistió en una reforma que generó todo este estallido social. Hay algún ánimo de rectificación limitado. Nosotros insistimos mucho hace unos meses como Coalición de la Esperanza que había que desmontar todos los beneficios tributarios que el gobierno le dio a los sectores más privilegiados de la sociedad, a los grandes empresarios en el 2019. Esta reforma desmonta algunos de esos beneficios, pero no los desmonta todos. Deberían desmontarse todos los beneficios tributarios en una reforma realmente estructural que tenemos que pensar hacia el futuro. Y segundo, como no los desmonta todos y tiene una necesidad de recaudo mínimo, entonces el gobierno comete la equivocación que menciona Jorge Enrique de el 19 había disminuido la tasa del impuesto de renta a todas las empresas. Ahora lo que dicen es no se aplica esa disminución, pero no se aplica a todas las empresas, poniendo en el mismo nivel a la microempresa, a la pequeña empresa con las grandes empresas del país, y ahí sigue insistiendo el gobierno en una reforma inequitativa que tiene una falta de progresividad que afecta de alguna manera los sectores de la clase media colombiana. Señores, ¿ustedes cómo califican el manejo que el gobierno de Iván Duque le ha dado a la pandemia? Empecemos por este lado, exgobernador. Ya la pandemia va para largo. Y si uno empieza a mirar lo que ha ocurrido desde marzo, pues ha habido una serie de acciones, y trato de ser generoso. Y cuando digo trato de ser generoso es entender que esto es algo que nos atropelló a todos en el planeta, que no había una capacidad instalada para enfrentar un problema de esa naturaleza, pero yo creo que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que tiene que ver en general con este gobierno, partiendo de la experiencia de quien hemos gobernado en el nivel local como Medellín o en el departamento de Antioquia, es esa incapacidad de conectar ese gobierno nacional ubicado en Bogotá con lo que pasa en los territorios. Es un presidente que no tiene capacidad de salir del escritorio en Bogotá a los territorios sobre nuestro país. Y eso es una de las deficiencias más grandes para articular durante todo este recorrido una política que tenga un objetivo central que ha sido el de la vacunación. Hemos pasado por altibajos, por momentos diferentes, se ha fallado en la pedagogía, hemos tenido unas cifras muy altas de muertes en Colombia, en momentos hemos estado ubicados en los puestos más altos de la mortalidad, en el mundo. Pero entonces ha sido con altibajos, regular, ¿sí? Es difícil, repito, de todas formas, tanto para el gobierno nacional, para los gobernantes locales, enfrentar esta pandemia, pero termino diciendo lo que comencé diciendo, esa articulación. Este es un gobierno que no conecta el escritorio en Bogotá con los territorios y lo que significa lo que pasa en los territorios, lo que nos pasa a los alcaldes, a los gobernadores, lo que pasa con la gente en esos territorios. Pero eso estaba claro, porque no tenía la experiencia ni la capacidad para entender qué significa el territorio colombiano. Llegó porque era el de Uribe, a partir de una polarización, y eso no se traduce en trabajar articuladamente con los gobiernos locales. Precandidato Cristo, ¿y usted cómo ve el panorama teniendo en cuenta que los retos han sido para los gobernantes en el mundo? Pues mire, más que opiniones hay que ver las cifras. Sí. Que yo creo que a veces se puede caer en la injusticia de tener una descalificación de toda una gestión de gobierno en la pandemia. Y las cifras son malas, no cuando nos comparamos con Estados Unidos o Europa, sino cuando nos comparamos con Chile, con Perú, con países del continente. Somos hoy en día campeones en contagio, venimos de ser los primeros en contagio hace pocas semanas. El número de muertes, el número de vidas perdidas en esta pandemia es enorme cuando se compara con otros países del continente. Y en el tema, esta pandemia ha desnudado además las fallas estructurales del sistema de salud colombiano, que vienen de atrás, que no son fallas de este gobierno, pero que no se ha aprovechado esta pandemia para ir mejorando, especialmente todo lo que tiene que ver con la atención de las EPS. Hay también los efectos económicos y sociales. El gobierno fue muy tacaño y demorado para afrontar la crisis de manera inmediata, y eso nos tiene hoy en las tasas de desempleo y en el aumento de la pobreza, que cuando comparamos, vuelvo e insisto, con los países compañeros de Colombia de la Alianza del Pacífico, México, Chile y Perú, estamos con la tasa de desempleo y con el aumento de pobreza más grande del continente. Luego yo creo que el balance es malo,
En estas últimas semanas ha mejorado el tema de la vacunación, que también comenzó tarde, que también se hizo demorado, y esperamos que mejore sustancialmente antes de terminar el año para avanzar en la inmunidad de rebaño. Doctor Robledo, ¿y usted cómo califica esa gestión? Además de lo dicho, agreguemos esto. El presidente Duque tuvo la posibilidad de una emergencia económica que le da poderes casi que dictatoriales, en el sentido en que en la Constitución le permite gobernar por encima del Congreso. Eso da unas posibilidades inmensas de atender y solucionar problemas, y la mediocridad es evidente. Si uno mira en el caso del sistema de salud, pues el sistema de salud siguió operando, por ejemplo, con un maltrato a los trabajadores de la salud absolutamente inaceptable, y a las clínicas privadas y a los hospitales públicos tampoco les dieron el respaldo que deberían darles, y eso le hace un daño inmenso al país. Y si miramos los impactos económicos y sociales, en eso la mediocridad también es pasmosa. Colombia es de los países del mundo que menos gasto público hizo en respaldo a la crisis económica que se vino, que era lo que había que hacer, que fue lo que todo el mundo hizo, y aquí fue uno de los peores países del mundo. Luego, la mediocridad del presidente Duque en la atención de esto se puede demostrar de todas las maneras. Arranquemos por este tema, exgobernador. ¿Qué opina usted del proceso de Aníbal Gaviria, el proceso del gobernador que está suspendido, y de esa negación que le acaba de hacer la Corte Suprema de Justicia de la anulación del proceso? ¿Qué opinión le tiene? Para toda la pregunta, ¿qué opinión le da este proceso que se lleva contra el gobernador? Bueno, voy a decir dos cosas. Primero, hay una parte jurídica, pues, que yo no conozco los detalles y sería irresponsable comentar sobre elementos jurídicos. Yo puedo hablar sobre la persona, sobre Aníbal Gaviria, quien conozco hace muchos años, que he tenido la oportunidad de trabajar directamente con él cuando yo fui alcalde y él gobernador, cuando él fue gobernador y yo fui alcalde, y lo conozco, y a esa persona que yo conozco, yo tengo una confianza absoluta acerca de su honestidad, su honorabilidad, y hago fuerza porque salga bien de toda esta situación tan dolorosa que está viviendo, pero yo creo en Aníbal Gaviria. Ahora, ya hay otros elementos dentro del mundo jurídico pues que les toca responder, pero yo, repito, Aníbal Gaviria lo conozco, lo respeto, lo estimo y considero que es una persona honorable que tiene las condiciones para ser el gobernador de Antioquia y para ser respetado como dirigente político nuestro. Doctor Juan Fernando. Pues yo conozco también a Aníbal Gaviria, fui compañero de él en la política, como ministro del Interior, trabajé con él como alcalde de Medellín, creo que hizo una extraordinaria alcaldía de Medellín, y es una persona que ha cumplido sus tareas y sus funciones públicas con responsabilidad y transparencia, y tiene por eso un respaldo grande en la opinión pública antioqueño. Lo que tendría que decir de este momento de Aníbal es simplemente solidaridad personal, solicitarle a la Fiscalía y a la Justicia respeto al debido proceso, al derecho de la defensa, que pueda cumplir, ¿no? con esa tarea de defensa judicial lleno de garantías, y ojalá pueda salir adelante. No conoce uno el proceso de la Fiscalía, las decisiones de la Corte tampoco en detalle, pero sin duda alguna es una situación además que afecta a toda la gente de Antioquia y afecta al departamento de Antioquia, porque esas interinidades no son buenas para ninguna región. Es un mal momento para Aníbal, pero también para Antioquia, y esperamos que puedan salir adelante. Doctor Robledo. Sí, yo tengo una dificultad grande. No conozco el proceso fuera de lo que uno lee en los medios. No lo conozco a él personalmente. No he tenido, digamos, coincidencias políticas con él ni cercanías personales. Luego, me cuesta un trabajo muy grande opinar, digamos, con conocimiento de causa, pero quiero resaltar este aspecto. Parte del problema grave que hay en este caso y en otros muchos casos es que el país ha ido perdiendo confianza en la justicia, particularmente en la Fiscalía, y eso sí es una cosa que es muy deleteria y que le hace mucho daño al país, porque bueno, esas son las realidades ante las que estamos asistiendo. Uno de los cambios que la Coalición de la Esperanza tendrá que hacer a partir de su gobierno en el 2022 es que aquí hay que hacer una serie de modificaciones que tienen que ver con la justicia, con la Fiscalía, etcétera, que le den confianza al país en relación con las decisiones que se tomen. O sea, que cuando aparezca una decisión, pues se presuma, como debe ser, que se actuó con toda la rectitud, pero eso lamentablemente se ha perdido, y eran unas pérdidas graves que se ha dado en Colombia en los últimos años.
Bueno, yo les voy a hacer una pregunta porque hemos venido atravesando en el departamento de Antioquia, en otros países, una crisis humanitaria con todo lo que está pasando con la migración. Ayer el gobierno del presidente Iván Duque sancionó la ley migratoria. ¿Ustedes qué opinan de esta ley? Y si ustedes resultan elegidos como presidente de Colombia, ¿cómo manejarían ese tema? ¿Cuál es la propuesta? Empecemos por usted, doctor Cristo. Pues la crisis humanitaria no tiene solamente que ver en Antioquia, en Necoclí, con el tema migratorio. Vuelvo e insisto, también lo de Ituango es muy grave. Volvemos a ver imágenes de desplazamiento forzado de las comunidades frente a unas autoridades que no son capaces de controlar el territorio y no son capaces de combatir con eficacia los grupos violentos, sea el Clan del Golfo, sea las disidencias de las FARC, sea el ELN, dependiendo de las regiones. Estamos retrocediendo décadas en esa materia en el país, primero que todo. Segundo, en el tema migratorio, esto de Necoclí, esta crisis humanitaria es un hecho repetitivo desde hace varios años. Y yo creo que no se soluciona con un estatuto migratorio, con una ley migratoria. Tiene que haber una mayor coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales y los gobiernos locales para evitar que crezcan esas bombas de tiempo como lo estamos viendo hoy en Necoclí y para poder solucionar en el terreno. Con las leyes actuales se pueden solucionar esos temas y se puede tramitar el tema migratorio de esa gente que va de paso aquí en Antioquia y en Necoclí hacia Centroamérica o hacia Estados Unidos. A mí me gustó la decisión del presidente Duque con respecto a la migración venezolana. Creo que Colombia tiene que tener una política migratoria moderna. Somos un país que tradicionalmente expulsamos migrantes, ahora estamos recibiendo migrantes, no solamente en el caso de Venezuela, y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Doctor Robledo, ¿y usted cómo lo ve también haciendo parte del legislativo? ¿En qué ayudará esta nueva ley? Pues digamos que lo primero es que hay que atender la parte humanitaria de ese asunto, y eso está bien que se proceda en esa dirección. Colombia ha expulsado muchísima gente a lo largo de los años. 5 millones de colombianos están en el exterior porque no consiguieron trabajo. Entonces, cuando aquí llegan migrantes, lo mínimo es que seamos demócratas y los atendamos solidariamente. Pero voy a hacer una reflexión que es muy general. Es que el mundo que se está montando no funciona. Porque el mundo que se está montando, ¿cuál es? El de la globalización. A unos cuantos países les va supremamente bien, se quedan con la riqueza del globo, y lo que le queda al resto del mundo es la pobreza, la quiebra, el subdesarrollo, etcétera. Pero cuando la gente entonces dice, bueno, entonces me voy para Estados Unidos, que es a donde se supone que las cosas funcionan bien, le dicen, no, eso sí no, aquí hay libertad de movimiento para la plata, para los negocios, etcétera, etcétera. Pero para la gente, si no, los pobres se me quedan allá en el tercer mundo porque nosotros estamos montando un mundo de privilegios. Eso es insostenible y eso nos está golpeando de todas las maneras a los colombianos. Precandidato Fajardo, ¿y usted cómo ve el panorama frente a esta crisis? Pues yo arranco de la preocupación del Necoclí, Antioquia y lo que significa para Colombia. Es lo que decía anteriormente como concepto general. En Bogotá, una ley, muy bien. Y váyase para el alcalde de Necoclí, que tiene todas esas personas ahí, ¿y qué hace él? Lo estoy poniendo en unos términos muy simples, sí, claro. pero es que tenemos que entender eso. Entonces hay una distancia muy grande entre lo que es la realidad de las personas, de nuestros municipios, donde la mayoría de los municipios en Colombia tienen muy pocas herramientas para enfrentar una cantidad de problemas que tienen que tener un acompañamiento y articulación. Mientras eso no exista, estamos en la enfermedad colombiana, que para todo problema sacan una ley. Y creen que las leyes resuelven los problemas, y las leyes no resuelven los problemas. Se necesitan las leyes, por supuesto, pero esa articulación, esa capacidad de entender los territorios. Esto que ha pasado en Necoclí no es la primera vez que pasa, y allá están llegando las personas, no se atiende el problema, y cuando se va a atender ya es una calamidad, como está pasando ahora. Por supuesto se necesita la atención humanitaria para todas estas personas, pero se necesita la atención para Necoclí, y pues por supuesto en articulación con el departamento de Antioquia, pero eso es una distancia muy grande, y desde Bogotá les queda lejísimo Necoclí para entender la dimensión de lo que está ocurriendo allá. Eso es una mortificación permanente, eso es algo que nosotros tenemos que cambiar, y esa experiencia de conocer los territorios, de saber qué es lo que pasa en Antioquia y en todo Colombia, y eso que Antioquia es uno de los departamentos potentes de nuestro país, con mayor capacidad institucional, pero usted imagínese lo que está pasando hoy por tantas partes de Colombia, donde el Estado no llega, donde está regresando la violencia, donde hay de nuevo masacres, asesinatos de líderes sociales. Esa presencia del Estado no
no se ha dado como se tendría que dar. Hay mucha gente sufriendo en Colombia asociada con una incapacidad de ocupar el territorio en todos los sentidos por la presencia del Estado. Bueno, señores, hablemos de lo que está en juego para las próximas elecciones presidenciales. En el caso de la coalición de la Esperanza, pues están ustedes tres, también está el doctor Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, pero la pregunta es, ¿están todos los nombres ya o faltan algunos aspirantes? Caso Partido Verde o de pronto el rector de alguna prestigiosa universidad. Comencemos con usted, doctor Robledo. A ver, digamos que este es un proyecto en general, digamos, diseñado para crecer y poderse vincular nuevas personas. Esa es una lógica que está planteada. Pero también hemos dicho con claridad que cada caso se mirará en su debido momento en la medida en que la gente exprese que quiere estar. Entonces, por ejemplo, ayer aquí en Medellín presentamos el ingreso de ASI, de la Alianza Social Independiente, a este proyecto y esperamos pues que aparezcan nuevas adhesiones al proyecto que estamos haciendo. Los verdes han estado desde el principio en esto, ellos están atendiendo, digamos, unas realidades, pero somos optimistas de que aquí están y van a seguir estando, entonces vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero la idea es que aquí quepan muchos más colombianos de los que estamos actualmente. Doctor Fajardo, ¿esperan entonces la llegada de más personas y cómo están las fuerzas? Porque sabemos que también se viene una consulta. Pero déjenme, yo continúo elaborando un poco sobre lo que acaba de decir Jorge Robledo. Este es un proyecto en construcción. Este no es un proyecto donde hay un ser iluminado que ya vio la verdad, que sabe dónde está la tierra prometida y que el proyecto político es seguir a esa persona con esas características, dueño del conocimiento, del saber, de la sabiduría y de la justicia, para llegar a ese espacio y esperar la salvación que trae esa persona iluminada. Este es un proyecto en construcción, de discusión, que es mucho más difícil. Yo voy a decir algo acá. Yo nunca me imaginé en mi vida que yo iba a estar en política con este par de señores. Nunca. La primera vez que yo me senté aquí en Teleantioquia hablando con ustedes, nunca pensé que yo iba a estar con ellos dos. Tenemos trayectorias diferentes, tenemos diferencias, pero nos hemos hecho un propósito, además con Juan Manuel Galán y con Humberto de la Calle y la gente del Partido Verde que ha participado, tramitar esas diferencias, buscar terrenos conjuntos para construir confianza entre nosotros y recuerden, presentamos unos principios éticos que son los principios sobre los cuales fundamentamos nuestra actividad política y la forma como vamos a gobernar. Unos principios programáticos que son las bases que compartimos entre todos. Todo esto discutido. Aquí no es que llegó este y dijo, sino todo discutido. Y sobre esa plataforma vamos a convocar a más personas, a que participen más personas, a convocar para que tengamos una lista única al Senado, que participe mucha gente de Colombia, que represente lo que nosotros queremos respetar, fuera del miedo y la rabia, esos extremos. El miedo para hacer atemorizarse con respecto al otro y la rabia y el resentimiento, no. Y ese camino lo estamos recorriendo. Llegaremos eventualmente a la consulta del año 2022, participarán muchas más personas, pero yo tengo la sensación, la ilusión de que este proyecto que va avanzando, que nos vamos transformando, es ganador. Y de esta coalición saldrá la persona que lidera nuestro país. Y vamos bien y estamos contentos y nos podemos reír en medio de todas estas cosas y construir. Colombia necesita pasar la página del odio, la rabia, de la agresión, de la mentira, del insulto al diferente. El diferente es un enemigo, hay que destruirlo. Fatal. Pero nosotros somos otro camino y yo creo que es el camino que todos ustedes quieren. Bueno, ustedes dos coinciden en que esperan la llegada de más personas dentro de la coalición y sabemos pues que eso es lo que se está esperando, pero frente a caras visibles para la presidencia de la República, doctor Cristo, ¿esperan la llegada de más precandidatos? Pues mire, nosotros llevamos más de un año construyendo este proyecto de coalición. Se toma su tiempo. Discutir en medio de la diferencia. Creo que estamos dando el ejemplo al país de que personas distintas, con trayectorias distintas, con orígenes distintos en la política, podemos, en medio de las diferencias, entendernos y plantearle al país una apuesta de cambio, pero una apuesta de cambio para unir al país, no para seguirlo dividiendo como algunos lo plantean, y una apuesta de cambio que le dé tranquilidad, una apuesta de cambio sereno para Colombia, para reformar las instituciones y no para destruirlas como de pronto algunos lo plantean, y una apuesta de cambio también que esté alejada de los extremos en los que se pretende reducir hoy a la sociedad colombiana. Con esa visión, con los principios programáticos, con los principios éticos que ya los conoce la ciudadanía, estamos convocando mucha más gente, mujeres, comunidades indígenas, afros, dirigentes políticos y obviamente partidos que se quieran vincular acá.
yo creo que va a ser muy importante la decisión que tome el Partido Verde. Ojalá escoja un candidato presidencial en los próximos meses que entre a participar en la contienda, en la consulta del mes de marzo. Eso es una llegada que esperamos a la coalición, y ojalá otros dirigentes de origen liberal, independiente, mencionaron aquí al rector de la Universidad de los Andes, la decisión que tomen con respecto a la coalición, con respecto a si aspiran o no, y el planteamiento que le hagan, pues tengan identidad con lo que está planteando la coalición, y en su momento miraremos cada uno de esos casos. Pero yo quiero hacer una reflexión. La coalición no somos nosotros 5, y no es quienes van a competir en la consulta presidencial. Aquí va a ser muy importante, y lo que estamos haciendo en las visitas a todo el país, invitar a mucha ciudadanía a que participe en las listas únicas de la Coalición de la Esperanza al Congreso de la República, porque tan importante como un nuevo gobierno en Colombia de la Coalición de la Esperanza, con liderazgo colectivo y no caudillos y mesías, es también la lista única del Congreso, porque el Congreso se ha convertido hoy en el principal obstáculo para el progreso y las reformas de este país. Doctor Cristo, y tenemos que cambiar ese Congreso. Discúlpeme, lo interrumpo porque ya se nos va agotando el tiempo, pero es que hay una buena noticia también para Colombia. Plata para Anthony Eso, Zambrano. Felicidad por nuestro deportista en los 400 metros, y pues esta es una información de última hora. Emocionados teníamos la expectativa de qué iba a pasar si llegaba otra medalla olímpica para el país, y llegó Juan. Usted lo mencionaba al inicio, la expectativa que teníamos. Lo estamos diciendo, es un triunfo en medio de tanto tema, el tema de la política, el tema de la desazón de tanto un país que vive todos los días de esperanzas. Una medalla olímpica algo apacigua, ¿cierto, señores? Es como una tranquilidad en medio de tanta cosa. Quizás es pan y circo, pero finalmente también es eso. Es una alegría que nos lleva. Yo creo que más medallas no habrán. Comentaremos más tarde en el tema deportivo. No, pero sigamos, porque yo también puedo participar en los comentarios deportivos. Por ejemplo, podemos recordar, y aprovechemos esta oportunidad para recordar a una mujer de esta tierra nuestra, Jimena Restrepo, que ganó medalla olímpica en la misma prueba, 400 metros planos, y es una Yo coincidencia. estaba muy chiquito. No, me imagino. Yo estaba ya muy grande y muy contento, y recuerdo dónde estaba. Estaba dando una conferencia de lógica matemática en Bahía Blanca, Argentina. Sí, cuando ella ganó. Como profesor cuando ella ganó, que fue en Barcelona. Sí, en Barcelona. Y recuerdo con mucho gusto lo que ocurrió allá con esa mujer. Años hoy. 22 años hoy Hoy se cumple de usted, o sea, hace Ah, 22 excelente. años. No, pues de 8. Bueno, pues en minutos tendremos esta ampliación con Adolfo Pérez y con todos los compañeros de la sección deportiva. Manuel, la última pregunta para cerrar esa conversación con los Bueno, precandidatos. señores, en esta conversación se ha planteado, si se quiere, una radiografía de algunos de los problemas que atraviesa Colombia. ¿Cuáles son las propuestas de ustedes para resolverlas? Empecemos por el senador Robledo. Pues yo estoy insistiendo mucho en la importancia de tocar el modelo económico del país, porque la base de todas nuestras tragedias es un país que no crea la riqueza que debería crear, no crea el empleo que debería crear. O sea, nuestro subdesarrollo es realmente inmenso, y eso nos repercute negativamente de muchas formas. Ahora, para lograr eso, no se trata de estatizar la economía nacional, nosotros no vamos a estatizar nada, pero sí se trata de generar desarrollo. Entonces yo enfatizo en la brevedad del tiempo, crear fuentes de empleo y fuentes de empleo. Y no digo empleos solos, porque los empleos no se crean solos, se necesita crear fuentes, y eso lo que necesita es unir al país, sectores populares, asalariados, clases medias y empresarios, todos empujando en la misma dirección, al tiempo en que nos salimos de esa pelea de perros y gatos que se ha montado en Colombia, donde es imposible dialogar, calculada además para meterle miedo y rabia a los electores, que son los más fáciles de manipular. Bueno, precandidato Fajardo, ¿y usted cuáles son las propuestas que lo diferencian frente a las de los otros precandidatos? En un minuto. Por favor. Las propuestas para todo el país. En un minuto. Bueno, no, pues siquiera fue esa la última, porque no tenemos. No, pero en serio, y quiero decirle lo siguiente: hay una palabra que es clave hoy en Colombia, se llama empleo. En Colombia hay un problema estructural de nuestra sociedad, donde, por ejemplo, vamos viendo que se está dando una recuperación de la economía, pero no crece el empleo. Y esa es una enfermedad fatal para esta sociedad, porque ahí es donde se profundizan las desigualdades. Empleo como proyecto estratégico de nuestro país. En particular, algo que de hecho yo, como Compromiso Ciudadano, presentamos, el tema del empleo juvenil. Y muchas de esas experiencias que nosotros tuvimos en Medellín y en Antioquia las podemos llevar a todo el país.
país, reflexionando acerca de la forma como nosotros trabajamos con jóvenes en esta ciudad, en este departamento que pasó por circunstancias muy difíciles, pero hemos visto que se puede avanzar sensiblemente. Revisaremos el tema de salud. La pandemia nos ha puesto enfrente del modelo de salud que nosotros tenemos, en particular todo lo que tiene que ver con la salud pública, la atención primaria en salud, que es una lección muy grande de lo que nos da la pandemia. El mundo, hay una palabra que es fundamental, jóvenes que están hoy como protagonistas asociados con el tema ambiental, el tema del cambio climático y una preocupación muy grande que tienen la mayoría de nuestros jóvenes en Colombia. Yo estudio y dónde trabajo. Y eso nos obliga a revisar el sistema educativo, la articulación con el sector productivo, con el sector territorial, para construir las alternativas. Mujeres hacen parte de toda esta transformación. Igual la pandemia nos mostró las desigualdades sociales profundas con respecto a las mujeres y entender la naturaleza, la contribución de las mujeres, la apuesta por la igualdad de género en nuestro país hace parte de un proyecto político. Desarrollo rural, apostarle a la seguridad alimentaria como una componente necesaria para nuestro desarrollo. Bueno, no me quiero extender más, que me da pena y ustedes están haciendo fuerza que vaya a hablar mucho más largo. Muchísimas gracias y por ahí vamos. Bueno, y para usted, precandidato Cristo, la misma pregunta. Me dejó sin tema, ¿eh? Y en un minuto nomás. No, fundamentalmente tres reflexiones y tres propuestas. Aquí ya se ha dicho la primera. Nosotros no podemos seguir, yo llevo 30 años escuchando desde la Constitución del 91, cada 4 años, que vamos a luchar contra la pobreza y la desigualdad en este país, y no hemos sido capaces. Yo creo que tiene razón Jorge Enrique, que el modelo económico no ha permitido, es un modelo excluyente. Tenemos que construir un modelo incluyente en Colombia para generarle oportunidades a la gente y que no sigamos cada 4 años en estos mismos escenarios diciendo vamos a luchar contra la pobreza y la desigualdad. Y allí un plan de empleo de emergencia y una propuesta de empleo estructural para el país, partiendo de generar una nueva política industrial y una nueva política del campo colombiano, y ahí viene el segundo tema, está contemplado en el acuerdo de paz con las FARC. Yo creo que si nosotros como coalición todos fuimos amigos del sí y todos acompañamos el acuerdo de paz en distintas posiciones, la sola implementación del acuerdo de paz, y es una propuesta que debemos tener para los colombianos en estos 8 años, no para la JEP, no para la Comisión de la Verdad, no para mirar sanciones alternativas a lo de las FARC, eso ya está funcionando, sino lo que significó el acuerdo de paz que este gobierno engavetó para las reformas al campo colombiano que necesita este país, para la inversión en los 170 municipios PEDES, para cambiar el enfoque de la sustitución de cultivos. Tendríamos 8 años, perdimos 3 años en la implementación, del 2022 al 2030, para avanzar en la transformación del campo colombiano, y esa es un escenario en donde podemos generar oportunidades de empleo para la gente. Y finalmente, el tema de la seguridad. Esta coalición se tiene que comprometer y vamos a hacerlo con una propuesta para recuperar la seguridad en Colombia. La seguridad en los territorios, no podemos seguir viendo asesinatos de líderes sociales todos los días, masacres, desplazamiento forzado, y también la seguridad en las ciudades, que se ha venido deteriorando como consecuencia, además, hay que decirlo también, de la crisis de empleo, de la falta de oportunidades para los jóvenes en las comunas y en las localidades de las grandes ciudades del país. Bueno, pues Déjenme agregar una agradecemos palabrita especial. aquí. Muy puntual, por favor. Muy cortica, aprovechando que estamos en Teleantioquia. Todos nosotros votamos sí al acuerdo de paz y todos nosotros votamos en blanco en la segunda vuelta del 2018. Porque desde siempre hemos estado para construir la paz, para traer la seguridad, como afirma Juan Fernando, y siempre hemos estado por fuera de los extremos. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros, por compartirnos sus propuestas. Hacen parte de la coalición de la esperanza, Juan Fernando Cristo Bustos, Sergio Fajardo Valderrama y Jorge Enrique Robledo Castillo. A ellos tres, muchas gracias por estar esta mañana en Consejo de Redacción Teleantioquia Noticias.